Cordial saludo, doctora Evelyn Garrido y compañeros. A continuación vamos a exponer el tema de fenomenología hermenéutica trascendental husserliana, a cargo de las doctorantes Andrea Ávila, Astrid Nieto, Sandra Pineda y quien les habla, Marley Gómez. Tanto la hermenéutica como la fenomenología en el campo de la investigación de las ciencias humanas y sociales ha incorporado diferentes métodos, enfoques y paradigmas para su investigación. Tenemos algunos autores que referencian estos métodos. José Marín lo sitúa la fenomenología y la hermenéutica dentro del enfoque del campo de los enfoques analítico o sistémico. Pablo Páramo toma la fenomenología y la hermenéutica en el campo de las posturas epistemológicas o paradigmas desde un carácter filosófico. Tenemos a Alicia Guardián, que ella los menciona a nivel de método y menciona que su uso debe tener una intencionalidad y una sistematicidad. También tenemos a Rivadeneira, que lo observa o lo direcciona desde las perspectivas y paradigmas, desde un panorama metodológico. Y finalmente tenemos a Husserl, que es el que vamos a mencionar en esta exposición y vamos a dar mayor información sobre este método, que es el que abarca nuestra exposición, que es referente a la problematización de la realidad. Este método fenomenológico por Edmund Husserl nos aborda la realidad con una intencionalidad y una reducción fenomenológica de la descripción exhaustiva de este proceso y la intersubjetividad. También aquí el investigador debe seguir una serie de etapas que incluyen una etapa previa de clarificación, una etapa estructural y una discusión de los resultados. Cada una de estas etapas consta de una serie de pasos específicos. Más adelante mis compañeras van a ahondar en este proceso para que nos quede muy clara el tema de la fenomenología husserliana. La fenomenología en la educación. Entonces, el enfoque busca comprender la experiencia educativa desde una perspectiva reflexiva y profunda. Se centran en la interpretación de vivencias cotidianas. Su objetivo es buscar darle significado al individuo atribuyéndole a las experiencias. Permite mayor profundidad en el análisis, llevándolo a optimizar la práctica educativa. Busca en la educación un proceso personal, social, que implica los conocimientos, costumbres y formas del comportamiento del ser humano. Implica una aplicación de procedimientos, técnicas específicas para recopilar, analizar e interpretar la información. Él cuenta con cuatro etapas. Entonces, dentro de la primera etapa, que es la previa o clarificación de presupuestos, que está la libertad de prejuicios, donde el investigador puede sospechar, brindando posibilidades, las cuales se pueden ver contaminadas por el entorno, la religión, la ética, las costumbres. Este también recibe el nombre de probabilidad contaminada. Luego viene la segunda etapa, que es la descriptiva. En la descriptiva es una fase en la que se da una clarificación y se recogen experiencias vividas dentro de una observación. De estas se dan desde diferentes fuentes, que pueden ser entrevistas conversacionales, descripciones documentadas, protocolos u observación directa. En la tercera fase o etapa está la etapa estructural, que es donde se le da sentido al fenómeno. En esta etapa se habla sobre las experiencias vividas o se narran. Se busca darles un significado esencial en busca de un contacto directo con la experiencia. Tiene una aproximación holística. Y en la cuarta etapa, que es la reflectiva, se reflexiona acerca de las experiencias vividas. Ahí se busca acercar se hace un compendio de todos los anécdotas o entrevistas o narraciones que se recogieron. Se escriben y se reflexiona acerca de ellas, se integran todas dentro de un grupo de estudio y luego se lleva a una revisión de fuentes fenomenológicas, llevando a un documento final donde se narran todas de una forma bonita y que llamen la atención a todos los individuos. En el método fenomenológico husserliano se tiene una estructura, unos elementos fundamentales, una reducción fenomenológica, una etapa descriptiva, estructural y una etapa de discusión de resultados.
En la parte de la estructura es importante tener en cuenta que hay unos conocimientos y un manejo de los principios bases y nocionales esenciales donde el investigador debe tener conocimientos profundos de los principios bases, de las nociones esenciales del método fenomenológico husserliano como tal. Además, se debe evitar la mecanización del proceso, no son pasos congelados o pausados, sino que el investigador debe evitar a toda costa que este proceso se convierta en un acto mecánico con pasos, como ya lo había dicho, congelados. Además, hay una adaptación al objeto de estudio, donde el método debe adaptarse al marco de los individuos sobre los cuales se realizará la investigación. En cuanto a los elementos fundamentales, es importante tener en cuenta que hay una definición del momento fenomenológico como tal. En este momento fenomenológico husserliano, una parte esencial del método debe ser definida claramente. En la conciencia del proceso cognitivo, el investigador debe ser consciente de cada uno de los procesos cognitivos necesarios para abordar la subjetividad humana en relación a criterios dados. Y frente a las acciones a llevar a cabo, dentro de este método fenomenológico se debe realizar ciertas acciones específicas. En esto es importante tener en cuenta que hay una reducción fenomenológica. En esta reducción fenomenológica, también conocida como epoge, es un concepto fundamental en el método fenomenológico. Consiste en desconectar los aspectos psicofísicos, materiales o fácticos de las vivencias para acceder a su esencia de significado. Según Husserl, el método fenomenológico requiere diferentes tipos de reducciones en cada etapa, que van desde la reducción simple hasta la reducción hiedética. Cada tipo de reducción tiene sus propios rasgos característicos y es esencial para lograr la comprensión profunda de la subjetividad del individuo. En cuanto a esta reducción, tenemos que decir que hay una reducción primaria, una primera reducción, una segunda reducción, una tercera reducción o hiedética, una cuarta reducción o trascendental, una quinta intersubjetiva y una última reducción que es trascendental. Las etapas de la fenomenología husserliana son la descriptiva, estructural, discusión de resultados y trascendental. En la descriptiva, la fenomenología busca describir los fenómenos tal como se presentan a la conciencia, sin ningún tipo de interpretación ni prejuicio. Para ello, se realiza una reducción fenomenológica que consiste en suspender las preconcepciones y creencias que tenemos sobre el mundo. El objetivo de esta es llegar a las cosas mismas, a la esencia de los fenómenos. Luego tenemos la etapa estructural, que representa un giro crucial en el pensamiento de Husserl. Busca una descripción precisa y rigurosa de la experiencia. La fenomenología se convierte en una herramienta para comprender la relación entre la conciencia y el mundo. La etapa estructural ha sido fundamental para el desarrollo de la fenomenología como disciplina. Luego vamos con la etapa de discusión de resultados. Esta representa un cambio importante en el enfoque de Husserl. Se busca superar la dicotomía entre la subjetividad y el mundo objetivo. La fenomenología se abre a un diálogo con las diferentes disciplinas. La discusión de resultados permite establecer un diálogo fructífero entre las diferentes áreas del conocimiento. Finalmente, la etapa trascendental, que se pregunta cómo se constituye la realidad a partir de la conciencia. Se analiza la relación entre la conciencia y el mundo, entre el sujeto y el objeto. En esta, Husserl argumenta que la conciencia es intencional, siempre se dirige a algo. Finalmente, concluimos que la fenomenología de Husserl ha sido una de las corrientes filosóficas más importantes del siglo XX. Ha tenido un gran impacto en la filosofía, la psicología, la sociología y otras disciplinas, entre estas la educación. Muchas gracias.